amigos, y el productor Santiago Matías afirmó que el género musical dembow sostiene la industria discográfica de la República Dominicana y que por ello debe considerarse patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo no digo que no, pero le faltan todavía unos cuantos números y décadas. El CEO de Alofoque Media Group dijo que estas palabras durante un debate acerca del proyecto de ley que considera al dembow como patrimonio cultural de la República Dominicana, ideado por Pablo Sainz, quien aspiró como diputado por la circunscripción número 13 Santo Domingo Este. El dembow es la música que sustenta la industria discográfica en la República Dominicana. Si un género es el que sustenta la industria musical de un país, lo menos que puede hacérsele es considerarse patrimonio de la humanidad. Así manifestó Santiago Matías durante el programa Alofoque Radio Show. ¿Tiene suficiente asidero esta propuesta? ¿Se trata solo del dembow o se trata de toda la cultura urbana dominicana que tiene orígenes, ramificaciones y conceptos más allá de su exitoso presente? Abordamos el tema con el productor musical, intérprete de hip hop y experto en cultura urbana, Alex Taylor. Alex, bienvenido nuevamente, qué gusto tenerte. ¿Cómo está, Meralba? Estamos bien, gracias a Dios. Es importante que, entrando inmediatamente en el tema, entendamos de que lo económico no creo que sea la base fundamental por la que se declare a un género musical como patrimonio inmaterial del mundo. ¿Cuáles son los fundamentos para que un rasgo, característica cultural, una música, una gastronomía, un monumento pueda ser considerado patrimonio inmaterial de la humanidad? Porque, por ejemplo, y me llegó a la cabeza, los Cocolo fueron declarados hace algunos años y los Cocolo tienen como 100 años. Yo entiendo que llegó un poco tarde ese reconocimiento, pero hay un sustento cultural que trasciende en el tiempo. Claro, lo que pasa es que recuerde que la música urbana en el rap llega a República Dominicana a eso de finales de los 70, principio de los 80. En base a una transculturación, porque muchas de las personas que emigraban a los Estados Unidos venían con sus hijos que adquirían esa cultura dentro de los Estados Unidos y la traían para acá. Entonces estamos hablando de que del 80 acá, unos 40, 50 años, hemos tenido una transculturación que nos transformamos de una sociedad que era bachatera y merenguera a una sociedad que tiene toda esta amalgama de expresiones artísticas. Correcto. Yo no creo que nosotros seamos solamente dembow o seamos rap. Aquí tenemos una gran diversidad. Claro, muchas propuestas musicales que no necesariamente tienen ni siquiera influencia de la música urbana y son rentables. Lo que sí yo creo que de momento lo que quiso hacer mi hermano Santiago Matías es empezar a adentrarse en esta conversación. Claro. ¿Por qué? Porque yo creo que la cultura urbana, no el mal llamado dembow, que es dancehall dominicano, porque dembow, para la gente que nos escucha, es una expresión que se mal utilizó por los puertorriqueños que adoptamos lo dominicano, pero que en su país natal, Jamaica, es una expresión con la que tú describes a una persona que está haciendo algo moralmente indebido. Ah, mira tú. Dembow es una persona, por ejemplo, como la religión Rastafari, al igual que la cristiana, no contempla la homosexualidad como un acto correcto. Allá, si tú ves a un homosexual, tú le dices, ese es un dembow, o sea, es una persona que está mal. ¿Usted entiende? Entonces, nosotros adoptamos ese nombre gracias a la canción Dembow de Chavarrán, que condena los actos inmorales como el sexo oral y la homosexualidad. Entonces los puertorriqueños empezaron a pedir, ponme el instrumental de dembow, los artistas cuando subían a la tarima, y llegó un momento en el que solamente decían dembow, y aquí cuando empezamos a hablar del instrumental de dancehall lo nombramos dembow, y por eso es que ese género
se llama así. Yo creo que en términos generales, sí, la cultura urbana tiene mucho de positivo. Tenemos muchas cosas que mejorar, pero llevar la conversación solamente a que el dembow sea considerado patrimonio, creo que no es acertado. Lo que sí yo creo es que Santiago quiso de alguna manera empezar a promulgar que de alguna manera se nos reconozca el aporte económico y el aporte también positivo que la música urbana... Y cultural, la música urbana es parte de la cultura dominicana. Y te digo más, que pienso, y lo he dicho esto hace muchos años, que los dominicanos por lo general tendemos a despreciar de inicio los géneros musicales. Sí, me refiero, por ejemplo, al merengue, me refiero a la bachata y me refiero a todo el espectro que contempla la cultura urbana. ¿Por qué? Porque tanto el merengue como la bachata, como todo el espectro de la cultura urbana provienen de sectores muy marginados y de entrada hay un rechazo. Sin embargo... Y por ende carecían de la excelencia. Exacto. Que tenían ya otros géneros que tenían a personas con una característica de educación. Pero es injusto juzgarlos desde ahí, porque cada género a través del tiempo va encontrando sus, vamos a decir, quienes de alguna manera esculpen. Sí. Lo van optimizando. Exactamente. Y entonces cuando llega esa optimización, ya queda establecido ese género. Pasó con el merengue. Claro. Pasó con la bachata, y la bachata no hace tanto tiempo. No, yo siempre digo que en términos musicales y de la industria, hay casos muy, muy escasos en los que la excelencia ha sido popular. Tenemos a Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra es una expresión de excelencia dentro de la música, de la industria musical. Pero no necesariamente lo popular es lo más excelente de un género. Entonces, nosotros tenemos que ver la expresión artística como un todo, el género como un todo. La bachata, el merengue, no están contemplados como un patrimonio inmaterial simplemente porque fue moda, porque fue popular o porque de alguna manera propició económicamente el crecimiento de generaciones. No, estamos hablando de que la bachata y el merengue nos representa a nosotros como dominicanos, el baile. Pero no por un representante. No, jamás. No por un exponente. Y no por un periodo de... Eso, generaciones. O sea, cuando tú ves que un Romeo Santos es el fenómeno que ha logrado ser, es porque detrás de él hay 30 años de exponente de bachata, sentando esa zapata musical para que llegue alguien que pudo haber sido él, pudo haber sido cualquier otra persona, pero es que siempre hay como un timing, o sea, no puede ser inmediato. Sí, recuerde que en eso de los 80, mediados de los 80, Wilfrido Vargas firmó el primer contrato millonario en dólares, $2 millones. Pero no era el primer merenguero. No, y estamos hablando de que fue mundial. Exacto. Pero este muchacho, el papá de Ramón Orlando, Cuco Baloy, fue mundial también. Y estamos hablando de que el merengue no tiene 10 años, ni 20, ni 30. No. Y el impacto cultural solamente no lo puede borrar, que borren la isla. O sea, hay que estar claro de que el dominicano es merengue y el dominicano es bachata. Por eso es que están considerados como un patrimonio inmaterial del mundo, ya no solamente República Dominicana, porque hemos conquistado el mundo. Ahora, la música, los géneros urbanos, específicamente rap y dancehall, son expresiones que representan más los países pioneros. La bachata y el merengue son nuestros, y cuando se adopta
en otros países se adopta hasta la dominicanidad que va impregnada en ella. Más sin embargo, cuando tú adoptas cualquier expresión como el rap, tú adoptas las características culturales del país en donde eso nació. La vestimenta, la forma de hablar, hasta el mismo idioma se emula. Entonces, yo creo que falta mucho para que de alguna manera haya una expresión de rap que no tenga, o mejor dicho, que esté más llena de la dominicanidad que del país de donde nació. Y por eso creo que la conversación sí hay que tenerla, y es muy acertada traerla. Es extemporáneo. Muy controversial. Creo que es muy controversial, pero sabemos que Santiago Matías... Yo no lo veo mal, ¿eh? Yo lo que siento, porque de verdad la cultura urbana, la música urbana es una realidad. Y te digo más, o sea, nos pasa como todo, como te decía al principio, hemos rechazado el género urbano, algunos, porque no está a la altura, porque le falta esto. La realidad, señores, es que cuando Shakira grabó Loca Loca del Cata, fue un escándalo mundial y aquí hubo gente que lo bailó, pero el del Cata no. Entonces al final pasa eso, los géneros como de afuera hacia adentro que a nosotros nos impactan. Siempre tenemos que esperar la validación de figuras de respeto. Me duele que aquí hayamos tenido un Wilfrido, tenemos un Wilfrido, un Eddie Herrera, un Hermano Rosario y muchos de los exponentes boricuas llevarse los méritos de un género que es nuestro. Sí. Es decir, se les agradece, pero realmente de donde viene el merengue es de aquí. Muchas de esas bandas venían aquí a grabar y pasa lo mismo con el dembow y con mucha de la música urbana. Vienen aquí y se llevan los sonidos de nosotros para explotarlos fuera. Entonces, tal vez en ese sentido, Santiago quiere comenzar a establecer que es algo nuestro. Claro. Que nació aquí, que aunque haya un sector que no vea que todavía está a la altura, que eso es relativo, es de nosotros y no podemos permitir que desde otros países vengan, se lo lleven y se queden con los méritos de un sonido que se creó en los barrios de nuestro país. Aparte de que hay que entender que la cultura no es estática. Exacto. La cultura se va renovando porque las nuevas generaciones van innovando, van de alguna manera insertando elementos que van enriqueciendo. Yo creo que la cultura, en vez de, como mucha gente piensa, enlodarse, yo creo que lo que hace es que se enriquece. Dentro de la cultura interviene el ser humano, que los valores que tenga ese ser humano son los que van a determinar de qué manera se va a conducir en la vida. Entonces la conversación, para los que ven de alguna manera la expresión artística del dembow como soez, creo que la conversación debe generarse en base a construir a seres humanos con más valores, para que sus expresiones artísticas no estén llenas de lo que ellos viven negativos, sino de lo que ellos viven positivos. Eso es lo que yo creo. Entonces, válida la observación de nuestro amigo Santiago Matías, pero yo esperaría un poco más. Yo sé que el alfa es un fenómeno, pero necesitamos 5 más como el alfa y más tiempo en el ruedo de la cultura diaria, del día a día de los dominicanos. No solamente, como bien señalas tú, Alex, podemos sostenernos en el aspecto económico. Es cierto que ahora mismo las mayores ganancias las genera la música urbana, pero hace falta más. El dinero no es el único medidor, sobre todo cuando hablamos de una palabra tan extraordinaria como es legado. Claro, exacto. Y que el legado no es una expresión negativa. No. El legado es un término positivo. Así Por es. eso un narcotraficante jamás podrá no crear importa un legado. el dinero que tenga. No importa el dinero que tenga. Entonces, apoyo la moción, pero hay que trabajar un poco más para llegar hasta ahí y establecer, además de índices de ventas y de reproducciones, un legado.